menores de 13 años. Los que nos quedamos, vamos a Romanos capítulo 5, verso 12, solamente un verso, y ahí vamos a hacer la introducción de nuestro sermón en esta noche. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, aquí nos traen con el clima, ¿verdad? A veces se pone sabroso, a veces no tan sabroso, y así es que estos días han estado bastante agradables. Vamos a salir esta noche de aquí y vamos a sentir bastante fresco, ¿verdad? Estos días van a bajar un poquito la temperatura, pero estaremos bien. Romanos capítulo 5, verso 12. Y cuando lo tenga voy a invitarlo a que, ¿verdad?, me acompañe de pie un momento más y demos lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Romanos 5, 12, solamente ese verso. Leamos todos juntos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amado Señor, en esta noche suplicamos tu dirección, y que seas tú, Señor, quien hable a nuestra vida. Que no sea el hombre, que no sean las ideas, sino que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, tu palabra. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dentro de nuestros artículos, la santificación. Creemos que la santificación es el proceso por el cual, conforme a la voluntad de Dios, somos hechos participantes de su santidad, que es una obra progresiva, ¿verdad? Esto no, en algunos casos, bueno, Dios nos santifica separándonos de malos hábitos, etcétera, ¿verdad? Pero la santificación, cuyo principio está en la regeneración. Y esto se efectúa en el corazón de los creyentes por el poder y la presencia del Espíritu Santo, sello y consolador en el ejercicio continuo de los medios establecidos, particularmente la palabra de Dios, el examen personal, abnegación, vigilancia, oración y cumplimiento de todo deber piadoso, llegando a su perfección con la purificación de los cuerpos en la segunda venida de Cristo. Esto es la santificación. En esta noche quiero hablarles acerca del arrepentimiento y perdón. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, esa parte donde hemos sido conscientes del pecado que había en nosotros y nos hemos arrepentido. Y que todavía, ¿verdad?, no porque queramos, pero todavía pecamos. No porque corramos a buscar donde está el pecado, pero todavía porque vivimos en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa, y porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde todo es mal, donde todo es violencia, donde muchas cosas están fuera de los parámetros establecidos de Dios. Tenemos un enemigo, ¿verdad?, y siempre, constantemente estamos hablando de estas cosas. El pecado, lo que produce muerte. Entonces, hablamos del perdón porque en Cristo tenemos perdón. Pero también, ¿verdad?, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. El pecado de todos los hombres, el primer punto, arrepentimiento y perdón. El pecado de todos los hombres, y la Biblia nos habla una y otra vez, ¿verdad?, por cuanto todos pecaron. Y dice todos, no dice algunos, no dice, ¿verdad?, no separa a alguien, sino que esta palabra sigue siendo una palabra absoluta, ¿verdad? Todos. No excluye absolutamente a nadie. Entonces todos hemos pecado, todos hemos fallado.
Algunos quizás más que otros, ¿verdad? Porque muchas veces nos medimos a, bueno, yo soy mentiroso, pero no, hombre, aquel me gana, ¿verdad? Como los que toman, ¿verdad? Especialmente, yo sé que cuando están hablando, ¿verdad? No, nos compramos un 18 y entre dos nos los acabamos. Y siempre hay alguien que dice, no, pues nosotros compramos dos, ¿verdad? Y parece que el que toma más, el que se embriaga más, parece que es no sé, el más fuerte, el más macho, merece un reconocimiento o cosas así, ¿verdad? O el que hace droga dijo, no, esto no me hace nada, ¿verdad? Y entonces eso es como diciendo, necesita algo más fuerte, ¿verdad? Es siempre el ego, el hombre queriendo sobresalir, pero aún se exhibe así en las cosas negativas. Y por esa razón, muchas veces, tendemos a medirnos con aquellos, ¿verdad? No, pues sí, pues yo ando mal, dijo, pero pues aquel hermano me gana, ¿verdad? Porque no solamente es mentiroso, sino que le gusta el chisme también, ¿verdad? Y cosas así. Y nos medimos, ¿quién es más que otro? Pero no es así, mis hermanos. Porque pecado es pecado. Las consecuencias sí son diferentes de acuerdo, ¿verdad? Al pecado y a la intensidad o a lo grave, a lo grande de lo que incurras. Todos los hombres hemos pecado. Y la Escritura nos dice que el pago de ese pecado es la muerte. Y el pecado, mis hermanos, no es más que la independencia de Dios. Cuando el hombre decide vivir su propia vida, cuando él dice, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito de Dios, no necesito consejo, no, ¿verdad? Y es como cuando el hijo va creciendo y entra en esa etapa de rebeldía, porque aprende que, ¿verdad? Los papás a veces como que lo quieren obligar o forzar a llevarlo a la iglesia, que siga lo que ellos creen, cuando en el mundo pues ha aprendido que también, ¿verdad? Otros adoran otras deidades, etcétera, y que la filosofía y que el Big Bang y que las teorías y todo lo que hay acerca de la creación y todas esas cosas, ¿verdad? Y al ratito quieren darle una cátedra a los padres en cuanto a la fe, todo con la idea de vivir su vida y que nadie lo moleste, justificándose así, ¿verdad? De que él quiere vivir su propia vida. Entonces, el pecado es la independencia de Dios, es vivir a nuestra manera, dictaminando nuestras propias normas de conducta, gobernándola y juzgándola por nosotros mismos. Y esa ideología que hay por ahí de que, no, mientras tú no le hagas mal a nadie, ¿verdad? Todo está bien, eso no es cierto. Te hace daño a ti mismo y este cuerpo no te pertenece. Este no es tuyo. Entonces el pecado es el mal que produjo la separación de entre Dios y los hombres, que trajo muerte y la gran cantidad de maldiciones sobre el mundo. Hace días, ¿verdad? Experimentaban unos fríos bastante fuertecitos y pues cuando vamos a trabajar y muy temprano, pues vamos abrigados, ¿verdad? Y entonces me decía uno de los compañeros que es anglosajón y habla muy bien el español, me decía, mucho frío, me dijo. Le dije, el frío no existe. Y me dice, entonces, ¿por qué traes chamarra? Le digo, porque hay ausencia de calor. No está el sol, ¿verdad? Y entonces, hace tiempo les explicaba, ¿verdad? Que un maestro en la universidad trataba de ejemplificar, ¿verdad? Así porque siempre la gente está buscando evidencias. Y ¿verdad? De una manera psicológica quería enseñarle a sus alumnos de que Dios no existe. Era un ¿verdad? Agnóstico y maestro en filosofía, y quería probarle a sus alumnos, ¿verdad? De que si hay mal, existe el mal, hay mal, y ¿verdad? Y preguntando eso le decía, entonces, ¿y quién creó el mal? No se creó a sí mismo. Digo, tuvo que haberlo creado Dios. Y ahí se fue, ¿verdad? Tratando de enseñar de que al final dice, pues entonces Dios no existe. Y entonces, ¿verdad? Siempre hay alguien que sí ha estudiado la palabra, alguien que conoce de teorías y filosofía y todo eso y que puede salir, ¿verdad? Al encuentro ahí. Y él trataba de
de hacerle saber con ejemplos a los alumnos que no había Dios, que no existía Dios, y que si había un Dios tenía que ser también malo. Y entonces aquel joven le dijo acerca de esto, ¿verdad? Le dijo, ¿usted cree que el frío existe? Y él le dijo, por supuesto. Le dijo, no señor, el frío no existe. El frío solamente es un término que usamos, pero en realidad es ausencia de calor. Por eso hay frío, por la ausencia de calor. Y luego le dijo acerca de la oscuridad. Le dijo, la oscuridad en realidad no existe. La oscuridad solamente es la ausencia de luz. Dice, lo oscuro no se puede estudiar, pero la luz sí. La luz sí se puede estudiar. La luz se mide, o la oscuridad se mide de acuerdo a la luz, a la cantidad de luz que haya en un cuarto. El frío es igual, el frío se mide de acuerdo a la cantidad de calor o ausencia de calor que haya en ese espacio. Dice así mismo, como no existe ni el frío ni existe la oscuridad, dice el mal tampoco existe. Entonces, si existe el mal, sería solamente la ausencia de Dios. Eso es todo. Entonces, como el mundo le ha dado la espalda a Dios, como el mundo está sumergido en su pecado, entonces, ¿qué es lo que prolifera? Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y dice, esta luz que alumbra a todos los hombres. El hombre estaba ¿en qué? En tinieblas. El hombre sin Dios está en tinieblas, está en oscuridad. Por eso el apóstol Pedro también dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el pecado es el mal que produjo la separación entre Dios y los hombres. Es la maldad, es el pecado lo que nos hace separación entre Dios y nosotros. Y eso nos acarreó muerte a la humanidad. Y la gran cantidad de maldiciones que hay sobre este mundo, ¿verdad? Capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí está la lista grande de maldiciones por causa de la desobediencia, pero también de bendiciones por causa de la obediencia hacia Dios en sus mandamientos. Y entonces cuando leemos Romanos 5:12 dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, todos pecaron. Y ahí nos incluimos nosotros. Todos pecamos. Nadie se excluye. Un ejemplo del pecado del hombre, mis hermanos, de arrepentimiento y el perdón de Dios, es la parábola que encontramos en Lucas 15, 11 al 32 del hijo pródigo. Y yo sé que la han escuchado, yo sé que la han leído, ¿verdad? En estudios, en sermones, etcétera. Y quizás lo conocemos lo suficiente. Si no lo conoces, está en Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. Y este es el ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que está sumergido en el pecado, pero que llega un momento en el que, en ese momento de lucidez, en ese momento de reflexión, en ese momento en el que se encuentra consigo mismo, viviendo en una miseria, y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y entonces dice de este hombre que el hijo menor vino con su padre y le exigió de su padre sus derechos. Él dijo, dame la parte de los bienes que me corresponden, ¿verdad? Y quizás aquellos que han acumulado ciertos bienes, a lo mejor por ahí los hijos están ya desesperados, ¿verdad? Están diciendo, a ver, ya cuando el viejo cuelga los tenis, ¿verdad?, para manejar la troca negra, no sé, están pensando, ¿verdad? O la esposa, ¿verdad?, para cobrar ese seguro de vida. Él vino y demandó lo que, bueno, siendo el hijo menor, escuche bien, en la cultura hebrea, y luego en aquellos tiempos, de acuerdo a la cultura, el que recibía de tres partes, dos partes de ella era el primogénito.
Pero no quiere decir que los demás no recibían, simplemente que el mayor era el que se quedaba con más, ¿verdad? En aquel tiempo todos los que eran primogénitos eran bastante bendecidos, pero al faltar el padre también eran los que se hacían responsables de la familia, ya sea de la madre o los hermanos si estaban pequeños, etc. Entonces tenían responsabilidades, ¿verdad? Pero se quedaban bien bendecidos. Y entonces el hijo menor viene y le dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, ¿verdad? Él demandó su parte en aquellos días. La herencia se transmitía, hasta la muerte del padre. Y en su gran mayoría, pues le quedaba al hijo mayor. Pero este hijo menor, ¿verdad?, pensando más en sí, más que en los otros, exigió lo suyo. Se amaba a sí mismo, amor para sí, comprensión para sí, tiempo, dinero, atención, todo para sí. Y luego tomó su propio camino. Cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, a mí no me tocó vivir con mis padres, ¿verdad?, crecer con ellos. No me tocó sentir lo que quizás muchos jóvenes han sentido en esa etapa, ¿verdad?, del cansancio de que los padres le digan qué hacer, a dónde ir y todo, ¿verdad? De esos jóvenes no hay aquí, ¿verdad? Entonces, y se rebelan contra los padres, están deseosos de crecer, de llegar a cierta edad, de tener las posibilidades y huir de la casa, porque lo que quieren tener es libertad, quieren gozar su vida loca, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Y vivir a sus placeres, sin que nadie les diga nada, nadie se mete en su vida, ¿verdad? Y muchas veces los hijos, aún viviendo con los padres, se atreven a decirle a los padres, aunque los padres los siguen manteniendo, les dan de comer, les ponen techo, y a veces gozan de privilegios que no se lo merecen. Por eso decimos privilegios. El padre tiene la obligación de mantener a los hijos, de darles ropa, de cubrirlos, etcétera, ¿verdad? Pero no tiene la obligación de comprarles celulares, de comprarles televisión, y eso ya son privilegios, ¿me entiende? Pero muchas veces se ha malinterpretado eso, y a veces con todos esos privilegios todavía los hijos se atreven a decirle a los padres: no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, ¿verdad? Ya aprendí. Yo a veces no saben ni siquiera cómo ganarse para una hamburguesa y quieren decirle a los padres cómo. Entonces aprendíamos que el egoísmo, mis hermanos, cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestro placer, en satisfacernos a nosotros mismos, eso es pecado. Hay hijos que no llegan a considerar a los padres. Entonces todo aquel que con soberbia piensa en sí, se separa de sus seres queridos y decide vivir a su manera, gobernándose, ¿verdad?, por sus propios dictados, se endiosa a sí mismo. Hasta una canción hay, ¿verdad?, con dinero y sin dinero, hago siempre y mi palabra. ¿Y qué más? No tiene trono, dicen. No vale nada la vida. Tiene reina. Ni nadie que lo comprenda, dice, pero sigue siendo ¿quién? El rey. Y les tapa la boca. Se endiosa a sí mismo. Miren, salió la estrofa casi completa. Pero qué verdades. Y el mundo aprende eso. Y que no vale nada la vida, como decía mi hermano. Y vive independientemente, no se somete. Y algunos han vivido esto desde muy pequeños. Yo he conocido niños que desde niños no se sujetaban a ninguna autoridad. Los corrieron de la escuela, no lo aceptaban en ningún lado. Conozco un caso muy de cerca. Desde el segundo año, la maestra le quería dar una orden o una sugerencia, ¿verdad?, dentro del salón. Y este se levantaba: ¿y usted quién es? Y se la requinteaba, dicen. Ajá. Desde niño. Y quizá en su casa, ¿verdad? Pero
A sus padres a lo mejor, porque eran sus padres, les tenía un poco de respeto, pero de ahí fuera, a nadie. Desde niños con una actitud así, es muy seguro que al rato van a tener problemas con la policía, van a tener problemas con el vecino, van a tener problemas con la sociedad. Eso es así. Tratan de vivir su propia... Pero hermanos, todos éramos así cuando estábamos sin Dios. No había nada que nos dirigiera, no había nada que nos metiera dentro y hacíamos lo que queríamos. ¿No es cierto que muchas veces recibimos el consejo y el consejo muchas veces es equivocado de allá afuera? Se imagina que cuando yo tengo una discusión con mi esposa, yo llego con un compañero, ¿verdad? Y le digo, no, pues estoy viviendo esto, estoy pasando esto. Hombre, pues tantas mujeres que hay, nomás déjela. Sí, no, pero es que ya son 27 años, ¿verdad? Ya estamos... pues, hay quienes quieren cambiar de... Para nosotros eso, obvio, ¿verdad? No se vale, pero ese es el pecado. Ese es el pecado de donde nosotros venimos, de donde se nos enseñó, donde aprendimos, ¿verdad? Pero en la Escritura nos enseña diferente, nos dice que todo eso es pecado, todo eso es soberbia, todo eso es egoísmo y hay un gran orgullo dentro del hombre. Este joven, ¿verdad? El hijo pródigo es el ejemplo mismo de arrepentimiento, del perdón de Dios. Entonces, vivir independientemente de Dios es vivir a la manera de nosotros, es vivir no a la manera de Dios. Y todo el resto es historia y resultado de la vida separada de Dios. ¿En qué va a terminar, hermanos? Va a terminar en ruina. En eso va a terminar. Con los bienes malgastados. Aquel vivió perdidamente, tuvo gran necesidad y escuche bien, terminó apacentando cerdos. Ejemplos tenemos en el mundo y a lo mejor, ¿verdad? Usted conoce muchos hombres que quizás surgieron de la nada, llegaron a ser grandes y tuvieron mucho dinero. Pero cuando agarraban el dinero así a montones, lo que hacían eran fiestas grandes, invitaban a todos, borracheras, drogas, etcétera, mujeres, viajes acá, allá. Y terminaron en la ruina, mendigando. Este fue humillado en extremo. Su fin fue desear comer lo que los cerdos comían. ¿Alguna vez usted ha caído tan bajo así, en una situación donde dicen algunos que es mejor no haber tenido nada y llegar a tener, que haber tenido y llegar hasta abajo? Yo no sé, porque no he estado... o no lo he visto así. Quizás porque desde niño nos inculcaron esta fe y creemos en Dios y hemos visto la vida diferente. Pero aún a mi esposa, cuando vivimos tiempos difíciles que fueron algunos 3 años y después empezó a llegar la bendición, pero servíamos al Señor entonces y nos dejamos de servir al Señor por causa de la escasez. Y cuando llegó la prosperidad, seguimos sirviendo al Señor. Y ahora no decimos que somos ricos y que tenemos tanto, pero Dios ha sido fiel. Por lo menos hay tranquilidad, hay paz. Y eso es lo más grandioso que hay en una persona, tener paz para con Dios, tenga o no tenga. Como dijo el apóstol Pablo, yo he sido, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, expuesto, he estado en necesidad, en escasez, a veces sin comer, a veces comiendo, etcétera. He estado expuesto a peligros acá y allá. Dice, a todo me he acostumbrado, a tener abundancia como a estar en escasez, dice. Y luego dice el verso ¿verdad?, que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es no soltándonos de la mano de Dios. Ahora, ¿el pecado está todo a nuestro alrededor? Sí.
pero no cambies tu corazón cuando llegue la prosperidad. Que tu corazón no cambie, que siga siendo el mismo. Le pregunté en alguna ocasión a mi esposa, ¿verdad? Porque hubieron tiempos en las que había escasez, pero cuando la cosa empezó a estar bien, recuerdo que ya el domingo ya no comíamos en casa. Y ya después, el sábado y domingo ya no comíamos en casa. Y ahí entre semana también ya no queríamos comer en casa. Y llegó el momento en el que, pues, ¿verdad? Uno pensando, pues, nos está viendo bien, ¿verdad? Los cheques están saliendo bien. Quiere decir que en el banco debe haber ya un buen número. No, pues todos nos comíamos, ¿cómo iba a ver? Y hace días le preguntaba otra vez a mi esposa. Le digo, este año fue un año, bendito sea el Señor, bastante bueno. Dije, ¿pero dónde está? Me dijo, la renta, la troca negra, el Samurai. Me empezó a mencionar los carros y en lo que uno va gastando, la moto. Y bueno, la lista iba creciendo. Dijo, pues sí, pero ¿y el resto? Dijo, pues aquí, dijo. Tiene razón. Fue humillado en extremo este hombre. Su fin fue desear comer lo que comían los cerdos. No solo sufrió la vergüenza de estar con cerdos, sino que además fue maltratado por un amo que tenía dinero para alimentar a sus animales, pero no para alimentar a sus criados. Imagina qué feo. Que a los animales los traten mejor que... Y aquel día se quejaba, ¿verdad? Un compañero de trabajo. Y él decía, no, mira, pobrecito, siempre con sus sándwiches ahí, con gel, con... ¿Qué es lo que? ¿Mermelada? Híjole, ya lo estoy descubriendo. O crema de maní, ¿verdad? De cacahuates. Y entonces dice, resulta que llegan paquetes, dice, por Amazon. Y a veces pienso que para mí, dijo, no, son juguetes para el perro, dijo. Van al mercado y traen, ¿verdad? Chuletas y bisteces y dije, pues me va a ir bien, ¿no? Dijo, son para el perro. Dijo, los perros comen mejor que yo en mi casa. Dije, no te preocupes, ¿verdad? Lo abrazo, no te preocupes, ya somos dos. En mi casa ya hay perro también. No solo sufrió la vergüenza, estando en esa condición, ¿verdad? Alimentaban mejor a los animales que a sus propios criados. Esta era tristeza para este hombre. Y no solo eso, porque en esa cultura recuerden que los cerdos representaban la inmundicia, lo sucio, ¿verdad? Y de hecho el judío no tiene nada que ver con ser... Quiere decir que por lo menos no estuvo en la región misma, sino dice que se fue lejos, a otra ciudad, apartada, a otra nación, donde nadie lo conocía, para revolcarse bien en todo y todo esto representa la inmundicia, el pecado, la maldad. Hasta allá fue. Y cuando llegó, porque tenía amigos que estaban con él, pero cuando el dinero se le acabó, le pasó lo mismo que a usted y sus amigos del mundo. Recuerdo que mi hijo tenía muchos amigos, porque los jóvenes aquí cuando comienzan a trabajar, ¿verdad? La mayoría, no digo que todos, pero un gran número de ellos, lo primero que hacen con los primeros cheques, ¿a quién cree que invita a comer? A salir fuera, a divertirse con su dinero. A los papás, pensó usted bien, pero no, se equivocó. A sus amigos, compañeros de escuela, etcétera, ¿verdad? Los que nunca han hecho nada por usted. Y cuando ya tienen más posibilidades, se juntan y dicen, vamos a irnos a vivir aparte, nos vamos a ayudar entre todos y vamos a pagar renta. Y los padres, que desde pequeños, ¿verdad?
Los han cuidado, les han dado, les han cambiado los pañales, están enfermos, los llevan al hospital, los llevan a la escuela, han invertido tanto en ellos y los padres no se merecen una comida. Y si los llevan a comer le dicen, ok, vamos a McDonald's, pero no sé si todavía hay $1 menu ahora, todavía. Te invito, pero que sea del menú de $1. Ayudan a otros que nunca les han ayudado y no ayudan a aquellos que siempre se desvelaron y estuvieron con ellos ahí. Vemos aquí un vivo ejemplo, el hijo pródigo, que quizás por ser el menor no le tocó trabajar tanto como el mayor, no estaba tan ocupado, tenía más tiempo para divertirse, para, no sé, estar pensando y, ay, ¿qué va a ser de mi vida? No, pues le voy a decir a mi papá que me dé lo que me corresponde. Y me voy a ir, y me voy a ir lejos donde nadie conozca a mi familia, no, nadie conozca a mi padre. ¿No le ha pasado que cuando anda lejos de aquí, de Las Vegas, donde cree que no se va a encontrar el pastor ni a ningún hermano de la iglesia, y anda allá por Arizona, allá no hay casinos, pero vende lotería, uno de esos ráscale a ver si le pego? El pecado está en todas partes. La maldad está en el corazón del hombre. Y como dice la Escritura, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé? ¿Verdad? El Salmo 139 dice el salmista, si fuera, dice, y hiciera mi estrado allá en el sol, ahí estás tú. Si fuera allá al fondo del mar, ahí estás tú. No me puedo esconder de ti. Aún dice Job, dice, todo lo sabes de mí. Todo lo conoces. Y lo dice, creo que es Isaías o Jeremías el que menciona, dice, antes de que la palabra, dice, esté en mi boca, ya, tú la sabes. El Señor conoce ya las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Cómo nos conocemos nosotros, hermanos? Le voy a decir cómo podemos conocernos. Cuando usted es el mismo, cuando está aquí, ante la presencia de Dios, y así como es aquí, usted es así mismo cuando está solito, cuando anda lejos, cuando está en su trabajo, cuando está en cualquier parte donde usted esté, donde nadie lo esté mirando, pero usted está consciente que Dios lo está viendo, y por ese temor reverente usted se comporta como en la presencia de Dios. Este joven es ese mismo retrato. Y todos en algún momento hemos querido huir. Le digo que a mí no me tocó saber eso que mis padres me forzaran a estar ahí. No, pero la familia con la que vivía sí. Y yo fui rebelde. Yo no crecí con mi padre y mi madre, porque ya muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, un poco de nuestra biografía, pero cuando yo tendría unos 12 o 13 años, y a mí me metían a dormir, pero hasta el rincón, allá, unos cuartos que estaban hasta el fondo, sin luz, allá dormía, desde muy pequeño, desde los 7 años que llegué a vivir ahí. Esa fue mi casa, ese fue mi dormitorio allá. Cuando tenía 13 años, yo quería divertirme como se divertían los demás. Yo nunca experimenté el salir a jugar con niños ahí afuera, veía y escuchaba que otros andaban jugando a la pelota, 6, 7 de la tarde, ahí en la calle. Nunca tuve esa oportunidad. Pero cuando pude brincar las bardas, agárrense, porque pensaban que yo estaba durmiendo. Mi día era muy agitado, muy activo. Era el criado de la casa. Así es que a las 8 de la noche yo iba y me metía para allá. Pero a la misma vez, ¿verdad? 1, 2, 3 bardas, salía a la calle y me iba de pinta. Ya tenía compañeritos que sabían dónde se reunían y ahí nos juntábamos. Me estoy confesando, ¿no? Porque el mal está en el corazón.
O le digo que no tuve padres que estuvieran ahí, ¿verdad? Que estuvieran chequeando, revisando que si estaba yo en el cuarto o no. Pero crecí con una familia que no tenían rigor sobre mí o no estaban, ¿cómo se dice? No tenían ese cuidado de ir y chequear si estaba o no estaba. Pues yo amanecí ahí. Y aprendí a conocer el pecado aun cuando sabía que no debía hacerlo. Pero les digo una cosa y se lo he dicho muchas veces, que cuando tú tienes los principios que tus padres te enseñaron acerca de Dios, que está en todo lugar, que siempre y que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, y que no importa dónde vayas, ahí va a estar Él, cuando lo tienes tan claro, cuando has conocido la palabra y la conoces de memoria porque te la enseñaron desde temprano, desde que eras niño, cuando andaba en el pecado, mis hermanos, cuando andaba experimentando cosas que yo sabía que estaban mal, no las disfrutaba. No las disfrutaba, no las gozaba, porque siempre había algo. Yo no debería estar aquí, no sé qué estoy haciendo aquí. Y así fue como fui caminando en muchas situaciones. Así es como estuve hasta les he platicado, hasta en un recinto satánico me tocó estar, me tocó ver cosas de las cuales Dios las permitió que las viera. Quizás para que nadie me cuente o para que tuviera una convicción ahora de cómo es cómo trabaja, cómo funciona. Entonces, ¿usted cree que las películas esas que presentan ahí, ¿verdad? De terror y cosas así, sí, tienen cosas rituales y todas esas cosas, pero en vivo es otra cosa. Entonces, este se había apartado. Estando en esa condición volvió en sí, se le abrieron los ojos, se dio cuenta de su error. Se había apartado de su padre, había pecado, ahora deseaba volver. Decidió humillarse, reconocer su error, regresar a sus padres y pedir perdón. Qué lindo, qué bonito es cuando un hijo puede reconocer que estaba equivocado y venir con el padre, con la madre, con la familia, decirles: estaba aturdido, estaba fuera de mí, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo, pero quiero componerme. Perdónenme por todo lo que les he causado, la tristeza o el dolor, lo que les haya causado, perdón. Entonces este decidió aún someterse al castigo y a las consecuencias de la obediencia, porque viene y le dice: Padre, yo no merezco ser tu hijo, no lo merezco, hazme como uno de tus criados. Pues andaba de criado por allá, porque reflexionó, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre les va mejor? Porque era un hogar digno, porque el padre era misericordioso, trataba bien a sus siervos, los tenía bien alimentados, comían bien, y ella era allá donde no debía, en otra nación, revolcándose con el pecado. Entonces él decidió, tomó la decisión. Había vivido perdidamente y había hecho multitud de pecados, pero reconoció el origen de su mal. Había llevado una vida independiente y separada de su padre. Se arrepintió y volvió, fue perdonado y restaurado. Hermano, sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos avanzar. Lo necesitamos siempre en nuestra vida. Ahora déjeme decirle, porque siempre hablamos del hijo menor y pocas veces hablamos del hijo mayor. El hijo mayor también pasa una situación. El hijo mayor, ¿verdad? Cuando vuelve aquel que andaba perdido, que fue y se gastó el dinero del padre, ¿verdad? Aquel que ya fue y se gozó por allá. Hacen fiesta, dijo el padre: pónganle anillo en su dedo, pónganle calzado en sus pies, traigan la túnica, ¿verdad? Más vistosa, bonita, y traigan al becerro gordo, no al flaco, al gordo, al mejor, ¿verdad? Para que alcance para el banquete que vamos a hacer, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, es encontrado. Entonces vamos a hacer fiesta, ¿verdad? El hijo mayor andaba afuera porque andaba, ¿dónde andaba? No andaba de parrando con sus amigos, no andaba de fiesta. Este andaba ocupado en los negocios de su padre, estaba trabajando. ¿Y sabe qué? Cuando llega cerca y dice: ¿y qué es esto? ¿Verdad? Esa fiesta que hay ahí, no, pues le dicen: no, pues es tu hermano que regresó.
¿Se acuerda usted los que han sido más de 2, 3 o 4 en un hogar? Y que los padres siempre como que le cargaban la mano a uno y no a otros. Y aquel que andaba de andariego, de pata de chucho, dicen en mi tierra, ¿verdad? De vago. Cuando regresaba le tenían su cama calientita, ¿verdad? Lo atendían bien. Y aquel que siempre estaba ahí, barre la cocina, lava los trastes, ve por esto, ve por lo otro, acá, allá, ¿verdad? Y trae agua, y etcétera, ¿verdad? Y nos aprendimos una frase: todo yo, siempre yo, ¿por qué yo? ¿Verdad? Y nos hacíamos rezongones. Y parecía como que había favoritismo con aquellos que se portaban mal. Parecía. Este padre, lo que me gusta de esta historia es que el padre no le reclama. No le dijo: ¿con cuánto regresaste? No le dijo: ¿dónde andabas? ¿Qué tanto hiciste? Sino que dice que él nunca perdió la esperanza. Y todos los días, me imagino que aquel padre estaba viendo a qué horas llegaba su hijo. Y llegó el día en el que una silueta empezaba a verse por allá. Quizás no muchos llegaban por ahí, por esa hacienda. Y cuando él vio que venía alguien allá que parecía muy indigente, su corazón lo supo. Dijo: ese debe ser mi hijo. Y no se quedó ahí a esperarlo, sino que cuando lo reconoció dijo que... Porque uno reconoce a los hijos, ¿no es cierto? Aunque hayan perdido peso, aunque se hayan puesto flacos, hay algo que se reconoce en los hijos. Las orejas, el pelo, no sé, algo. El caminar. Él lo vio y dice que corrió hacia él a encontrarlo. Y le dio la bienvenida. Y lo abrazó. Y lloró con él. Y entonces dio la orden: vamos a hacer fiesta. Pero luego llega el hijo mayor, el siempre yo, todo yo, y ¿verdad? Y el padre le dice, ¿verdad? Cuando ve le dice ese enojo de su hijo mayor, le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo. Qué bueno, ¿verdad? Casi le dice: qué bueno que nunca decidiste irte, pero siempre has estado conmigo. Todo lo que es mío es tuyo. Nunca me ha dado un borrego para comerlo con mis amigos. Ahí ha estado. Todo es tuyo. Nunca mis hijos me lo pidieron, pero yo hubiera estado tan contento que un día ellos me hubieran dicho: puedes hacer una carne asada, puedes hacer una comida, preparar algo, y voy a invitar a mis amigos para que vengan a comer aquí. Eso me hubiera gustado muchísimo más a que dijera: me voy a ir con mis amigos, porque no sé dónde van a estar, a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, el peligro que corren solamente con el simple hecho de salir de la casa hoy en día. ¿Verdad? Qué bonito. Y tenía la oportunidad, le dijo: todo es tuyo. No te has comido del borrego con tus amigos porque no has querido, mijo. Pero todo, siempre has estado aquí, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Casi le decía: yo siempre trabajo, yo soy el que hago esto, ¿verdad? Y cuando tú te mueras, yo me voy a quedar a cargo y te voy a tener responsabilidad. Y había vivido perdidamente, lejos de la familia, pero regresó arrepentido. Me encanta este padre, porque es misericordioso. Cada vez que nos vamos haciendo
avanzando en edad. Iba a decir que nos vamos haciendo viejos, pero todos nos hacemos viejos todos los días. Pero a medida que van pasando los años, que vamos... A veces yo veo la actitud de mi hijo en el trabajo y a veces hay detalles o cositas pequeñas por las que se molesta y anda enojado. Y a mí ya eso me causa gracia, porque quizás era mi carácter antes también. Y ahora que estoy más viejo, he aprendido a tener paciencia. Alguien hace mal y entonces el trabajo, yo en vez de enojarme, tengo paciencia, enseño, no me enojo. Yo les digo, los oriento, etc. Yo les digo, no te enojes, ¿para qué? No tienes que, ¿para qué? ¿Qué te ganas? No se compone, no se arregla absolutamente nada. Y creo que muchos pasamos por eso. Cuando los hijos se cometen error, se equivocan, a veces nuestro carácter como que nos lleva, ¿verdad?, otra vez al hombre viejo y queremos explotar. No tenemos que. El enojo no nos lleva a nada. La ira menos, porque airados es cuando cometemos cosas que después nos arrepentimos y hay cosas que a veces ya no se pueden volver otra vez a como eran antes. Es difícil. Cuando estamos enojados o airados ofendemos. Y eso es lo que duele más. Entonces, tenemos que aprender. Este padre, a lo mejor de joven, él, a lo mejor, ¿verdad? Porque esta es una historia que el Señor Jesucristo es una parábola, es una ilustración, ¿verdad?, que le está enseñando cómo, acerca del arrepentimiento y el perdón de este hijo. Pero aquí también podemos aprender del amor y de la misericordia, de la paciencia, de la experiencia que este padre había tenido. Entonces, hermanos, parece que no, pero cuando el tiempo va pasando sobre nosotros, vamos siendo más comprensivos. Y vamos entendiendo de que, mire, cuando nos enojamos ya a esta edad, entonces empezamos a experimentar, ¿verdad?, que hasta la saliva, ya no sabe saliva, sabe como amarga. Bueno, los que no lo han experimentado, ¿verdad?, espero que lleguen a esta edad y les... no sé. El cuerpo va reaccionando diferente, pero la experiencia precisamente tiene que enseñarnos algo. Hay muchas cosas que podemos cambiar, y ahora entiendo cuando mi madre me decía, ¿verdad?, porque pues ella también cuando fue joven, y pues eran 6 chamacos, imagínense, los sacaban y tenían que agarrar la vara y corregirnos. Ya cuando yo corregía a mi hijo, me decía, y ella me veía y me decía, mi hijo, habla con él. Y yo le decía a mi mamá, le decía, así como usted hablaba con nosotros. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que llega el momento en el que no son los golpes los que moldean a una persona. Ayudan en su momento, sí, corrigen, eso es de pequeños y bueno, hay diferentes métodos, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo. Por eso usted no ve que los abuelitos anden dándole chanclazos a los nietos, ¿verdad? No. Algunos sí. Algunos no cambiaron el método. Pero por lo regular son los padres los que están aprendiendo a tener paciencia, a ser pacientes. Los que están aprendiendo a ser padres van a ser así. Y vemos a este padre, que a esa edad yo creo que ya había aprendido. Y tiene misericordia. Tiene misericordia. Algunos hemos actuado quizás de una manera arrebatada en algún momento, llevada por el momento, pero no tenemos que ser llevados por el momento. Tenemos que aprender a tener misericordia, recordando que nosotros no siempre fuimos adultos, también fuimos niños, también fuimos jóvenes y también la regamos. Y aquel que se ha ido,
y que viene, no tenemos que señalarlo, ni apartarlo, ¿verdad? Ni apuntarlo. No tenemos que tenerlos marcados, tenemos que recibirlos con misericordia. Porque así como Dios no nos ha rechazado a nosotros, no tenemos por qué rechazar a nadie. Así como Dios no ha hecho excepción con nosotros, no tenemos que hacer excepción de nadie. El arrepentimiento genuino es un volver en sí. Es un dar, algunos dicen 360 sería quedar en la misma dirección. Sería o 180, es cambiar de rumbo. Es cambiar del rumbo equivocado al rumbo correcto. Es reorientar nuestra vida. Un volver en sí, algo que nos lleva a la reflexión, es cambiar de forma de pensar y no pensar como debiéramos pensar nosotros, sino pensar como piensa Dios o como Dios quiere que nosotros pensemos. Como el hijo pródigo debemos estar dispuestos a humillarnos, a reconocer nuestras faltas. ¿Le has fallado a Dios? Quizás le has fallado a tus padres. Quizás le has fallado a tu iglesia, a tus responsabilidades. Quizás has fallado como esposo o has fallado como esposa. Dios no te desecha si con arrepentimiento genuino vienes y le dices: Señor, perdóname. Porque Dios nunca se equivoca. Los que nos equivocamos y tendemos a equivocarnos siempre seremos nosotros. Tenemos que aprender a reconocer nuestras faltas, así como aceptar también la determinación de nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento, mis hermanos, debe tocar 3 áreas de nuestra vida. Debe tocar nuestra opinión acerca del pecado. El número 1, debemos reconocer que el pecado, mis hermanos, es una ofensa a Dios. Aparte, ¿verdad? No solamente porque es un mal moral y porque nos va a traer consecuencias malas, sino simplemente porque es una ofensa a Dios. Si no amamos a nuestro hermano, es una ofensa a Dios, porque el Señor dijo que nos amemos los unos a los otros. Es un mandamiento y cuando faltamos a ello estamos ofendiendo a Dios. Si no perdonamos, hay consecuencias. Dice la Escritura que Él tampoco nos perdona. Entonces, necesitamos perdonar. Segundo, nuestro sentimiento acerca del pecado es que Dios aborrece el pecado. Y como Dios aborrece el pecado y ese mismo pecado nos separa de Él, el genuino arrepentimiento nos hace sentir lo que Dios siente acerca de Él. Por eso es que lloramos, gemimos y nos humillamos por haberlos cometido. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando habla de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces, cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y no está diciendo que los que lloran, hemos explicado esto. Llorar, ¿verdad?, es la acción de derramar lágrimas. En el contexto bíblico, llorar es lamentarse, es tener luto, es tener ese dolor por haber fallado a Dios. Salmo 51 nos dice cómo David, después de haber cometido aquel pecado, ¿verdad?, con Betsabé, un pecado de adulterio que lo llevó también al homicidio de Urías, ¿verdad?, el esposo de Betsabé. Nos dice que cuando él fue confrontado, él sintió ese peso de culpa y él vino con el Señor. El Salmo 51 le dice, y trata de justificarse diciendo: en pecado he concebido, ¿verdad? Y es que todos venimos y hemos sido concebidos en pecado. Y él dice: límpiame, lávame con hisopo. Hisopo es una forma en aquel tiempo usaban para emblanquecer, creo, la ropa,
¿verdad? Esto sería como le dijéramos ahorita, lávanos con cloro para, ¿verdad?, sacarnos todas las impurezas, manchas y todo lo que haya. Y luego le dice, vuélveme a mí, no quites de mí tu espíritu, ¿verdad? Entonces, ese debe ser el sentimiento por causa del pecado. Eso es lo que debe haber en nosotros por haberle fallado a Dios. Tercero, nuestra decisión acerca del pecado. El arrepentimiento genuino lleva consigo la consecuencia de un camino real y efectivo de vida. Por lo tanto, la decisión es hacer lo que es correcto y lo que es justo. Entonces, todo el bien para nuestra vida está en Dios, mis hermanos, pero la relación con Él se rompe cuando le damos oportunidad al pecado. Por eso dice que por causa del pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios es estar separados de Dios, es estar desnudos, y debiéramos estar avergonzados delante de la presencia de Dios. Yo sé que hay personas que en su desnudez a ellos no les importa. De más desnudo ande la persona, a veces se sienten más cómodos. Para los hijos de Dios no es así, ¿verdad? Debe haber pudor. Entonces, le dimos la espalda pues al pecar, el hombre se volteó de Dios, pero Dios, queriendo establecer o restablecer la relación con el hombre, envió a su Hijo Jesucristo para ofrecerle salvación, volviéndose al hombre en su gracia. Ahora Él pide que todo hombre se arrepiente y se vuelva a Él. En Jesús, Dios le ha dado a la humanidad la oportunidad del perdón de sus pecados, por lo que ha mandado, dice Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando un hombre se arrepiente y se voltea a Dios, otra vez esa relación se restablece con Él. No sé cómo está tu relación con Él, pero yo no quisiera que te quedaras en la condición del hombre, del hijo pródigo, allá lejos, metido en el pecado. Recuerde que muchas veces podemos estar en el templo, podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo, pero podemos estar lejos de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros nos sintamos con libertad de venir a este lugar y que con corazón limpio, que tú puedas servirle, porque vas a tener paz en tu corazón, decíamos esta mañana. La Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermano, Dios te sigue dando oportunidad. En el tiempo de Noé la gente tuvo oportunidad por años y por años, porque se le predicó por años y años. Pero llegó un día en que la oportunidad se acabó, porque Dios mismo cerró la puerta del arca, habiendo Noé y su familia entrado en el arca. Dios mismo cerró la puerta y nadie más la pudo abrir. Y hay un canto por ahí, ¿verdad?, que más o menos da la idea de que posiblemente después de que empezó a llover y que el arca empezó a levantarse ya flotando en el agua, y quizás la gente desesperada arriba de los árboles, arriba de los techos o en lomas altas gritando, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero ya no era posible. Asimismo, cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad cada día. ¿Y cómo sabes si esta noche no será la última oportunidad que tengas para ponerte a cuentas con Dios? Dios está aquí y quiere restaurar tu vida. Yo no conozco tu vida, pero Dios la conoce. No conozco tu corazón, pero Dios conoce y sabe qué es lo que tú necesitas y está aquí para dártelo. Dale oportunidad a Dios que te restaure. Decía un pastor, es mejor vivir la vergüenza de 1 o 3 minutos que vivir avergonzado toda la eternidad, lejos de Dios. No tengas temor, no tengas miedo. ¿Qué dirán?
eres tú, mi Dios. Nadie tiene por qué señalarte o ver, nadie. Dios no nos ha adjudicado ningún derecho de juzgar, porque todos tenemos la misma necesidad de Dios y todos los días. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Padre, el pecado avergüenza. Y por supuesto que cuando lo hay, difícilmente en un corazón que quizás no está o no está convencido o no quiere reconocer, pues no habrá una decisión positiva para dejarlo. Pero tú que conoces, Señor, los corazones, tú que conoces los pensamientos, tú que conoces la vida de cada uno de tus hijos, sabes de qué cosas tienen necesidad. Y en esta noche, mi Dios amado, aquí está nuestra vida. Tú, como eres nuestro Dios, la conoces plenamente. Y decía el escritor, en la escritura decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y es que posiblemente no estamos conscientes de algún pecado en el que hayamos fallado, pero si te hemos ofendido, Señor, con nuestro actuar, con nuestras acciones o con palabras, Señor, perdónanos. Perdónanos. Nuestro deseo, Señor, es pasar la eternidad contigo, y es por eso que estamos en este lugar, y gracias por la oportunidad que nos das. Ayuda, Señor, a cambiar lo que nosotros no podemos dentro de nuestro ser mismo. Por nosotros mismos no tenemos la capacidad. Al que duda, Señor, ayúdale en su creer, como dijo aquel hombre: ayuda a mi fe. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestro corazón, Señor, y nos acercamos contigo en esta noche confiadamente, suplicándote nos perdones. Nos perdones. Te pedimos que nos perdones y que nos limpies. En esta noche, Señor, tomamos la decisión de quitarnos esos trapos de inmundicia, de indigente, Señor, y recibimos lo que tú le diste en esa parábola. He representado, Señor, tu misericordia, ese anillo que representa autoridad, ese calzado que simboliza el honor, esas vestiduras. Amado Dios, cúbrenos con tu justicia. Muchas gracias te damos, amado Dios. Escucha, Señor, los corazones que en esta noche, Padre Santo, están compungidos, están buscando, Señor, tu perdón. Como decía la oración aquel publicano: sé propicio a mi pecador, reconociendo, Señor, nuestra maldad y nuestro pecado. Limpia toda suciedad, Señor, que hay adentro de nuestra mente y nuestro corazón. Y perdónanos por haber sido tan ingratos, tan cegados por el egoísmo y el orgullo, y ayúdanos a tener, Señor, esa vida victoriosa. Queremos ser exitosos, pero la única manera como podemos hacerlo, Señor, es con la bendición tuya, esa bendición que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a meditar en ella de día y de noche, a practicarla, a guardarla cada día de nuestros días.
para servirte, Señor, con corazón limpio. Muchas gracias te damos. Nos vamos de este lugar, Señor, mas nunca de tu presencia. Guarda tu pueblo, Señor. Guárdanos en el camino a casa. Guarda nuestros sueños. Permítenos, Señor, poder disfrutar esta semana con nuestra familia, con las fuerzas que nos das para desarrollar nuestro trabajo. Muchas gracias por tu bendición, mi Dios amado. Sabemos que eres tú, Señor, quien nos edifica, quien nos construye. Eres tú quien nos protege. A ti sea la honra y la gloria para siempre en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.